Es un gran honor el compartir esta mesa y poder hablar un poco sobre la experiencia de la COVID-19 y los diferentes actores que tuvimos durante ella. En la mesa vamos a tener la presencia de representantes de los diferentes componentes que intervinieron durante la pandemia. Y tendremos una conversación acerca de cuál fue su papel durante este evento de salud. Voy a presentarlos a cada uno de ellos. En primer lugar, presento a la doctora Xóchitl Sandoval, que es directora del Instituto Nacional de Salud. Tiene una amplia experiencia en investigación, es ginecobstetra, especializada en cirugía ginecológica, tiene diferentes investigaciones, publicaciones internacionales, ha participado en congresos y ha recibido diferentes premios. También está con nosotros la doctora Ana María Barrientos, quien es la directora de epidemiología del Ministerio de Salud, quien también nos contará sobre las diferentes coordinaciones, procesos, recursos que intervinieron durante la pandemia. También está presente la licenciada Ruth Vázquez, quien es la jefa del área de vigilancia del Laboratorio Nacional Pública, y nos contará un poco cómo fue el proceso de las pruebas diagnósticas de COVID-19 y qué se hizo para prepararse para esta pandemia. Tenemos también como invitado al licenciado Noé García Iraeta, director de la Dirección Nacional de Medicamentos, quien fue esencial durante este proceso para las vacunas y diferentes medicamentos que fueron introducidos durante el proceso de la pandemia. Y no menos importante, el doctor Manuel Bello del Hospital El Salvador, quien nos contará acerca de los diferentes procesos que se dieron y cómo fuimos aprendiendo durante esta pandemia y las diferentes tecnologías que fueron siendo incorporadas y las experiencias que tuvo en el Hospital El Salvador. La dinámica será una serie de preguntas generadoras en la que se brindará un espacio de tiempo de 5 minutos a cada uno de los participantes para que puedan desarrollarlo. Al finalizar, voy a recopilar estas diferentes opiniones que existan o experiencias para hacer un resumen y si existe alguna participación a través del chat, también será compartida con nuestros miembros de la mesa. Como primer pregunta, tenemos ¿cuáles fueron las estrategias exitosas para el abordaje de la pandemia por COVID-19 dentro de su área de acción? Cedo la palabra, el micrófono a la doctora Xóchitl Sandoval. Gracias, doctor Hernández. Un saludo a toda la mesa que hoy nos acompaña. Muy particularmente a todos mis compañeros de trabajo en esta situación de primera línea. Así los considero a todos. Como gobierno de El Salvador hemos dado una respuesta en una situación muy aflictiva para el país y para el mundo. Y creo que el valor de la articulación de la respuesta ha tenido mucho que ver con el éxito con el que se ha manejado la pandemia y con el que hoy retrospectivamente podemos ver que hay medidas que se han tomado, que han sido las que han salvaguardado mucha de la seguridad de nuestra población. Como Instituto Nacional de Salud nos competió a nosotros la generación de evidencia científica, la formación continua del personal, la generación de documentos regulatorios generados en el marco de la COVID-19. Y quiero aquí detenerme en las 3 grandes acciones que el instituto ha ejercido funciones durante la pandemia. Desde el área de gestión del conocimiento, 3 grandes rubros en el que se ha tratado. Primero, el desarrollo de telemedicina a través de teleclínicas con el proyecto ECO. Un proyecto muy exitoso
En solo un año y medio nos hemos posicionado de ser un hub del proyecto ECO en convenio con la Universidad de Nuevo México, a ser catalogados, como lo vimos esta mañana por el mismísimo doctor Sanjeev Arora, como un super hub, el segundo super hub en América Latina, solo después de Uruguay, y el número 32 a nivel mundial. Ya hemos tenido incluso la experiencia de capacitar en esto a otros países de la región. Pero a través del proyecto ECO se han generado teleclínicas en pertinencia con la discusión de este tema. También en el área de gestión del conocimiento, el instituto ha generado entrenamientos específicos que van desde cómo procesar una toma de muestra, un hisopado y toda la cadena de conservación de bioseguridad para un hisopado para hacer la prueba de SARS-CoV-2, hasta cómo ponerse, quitarse un traje de bioseguridad que ha sido fundamental durante la pandemia. En esta misma área, las publicaciones han sido una de las cuestiones fundamentales a través de nuestra revista Alerta, que ha generado un volumen especial para SARS-CoV-2 que tiene una portada como la que tenemos aquí a mi derecha, en honor a todo el personal que ha participado de una o de otra forma, no solo en la ejecución de la revista y la generación de evidencia, sino en la atención directa a los pacientes. Nuestra biblioteca virtual y la app de teléfono móvil eBlueInfo versión 2.0 que contiene toda la generación de evidencia del instituto. En el otro gran rubro, que es la investigación, tenemos la generación de investigaciones, entre las cuales hay investigaciones importantes acerca de brotes especiales en el caso de la pandemia, el comportamiento humoral y la respuesta a las vacunas, que es estudio de carácter nacional que se está en este momento desarrollando, la generación de recomendables, síntesis de evidencia, resúmenes de evidencia científica y recomendables técnicos para las cabezas del Ministerio de Salud, particularmente para el doctor Francisco Alaví, para los viceministros y para los directores de grandes áreas del nivel central, como a quien tengo aquí a mi izquierda, la colega Ana María Barrientos, quien es la directora del área de epidemiología del Ministerio de Salud. En el otra gran área que no voy a dejar de mencionar porque es tan importante y ha sido tan estratégica en la pandemia, que es el laboratorio, que ha sido el responsable pues de la descentralización y que más adelante va a hablar la licenciada Ruth Vázquez de ello, de la producción de pruebas y de pasar de solo 92 a 98 pruebas por día hasta 3.500 al día a nivel de país en un término de 4 a 5 semanas en el inicio de la pandemia. Y desde el laboratorio también generación de evidencia, pero también capacitación a otros laboratorios para el desarrollo de la prueba a la hora de descentralizarla y para el montaje de las pruebas a nivel nacional. Eso es básicamente nuestra intervención. Muchas gracias, doctora. Pasamos el micrófono a doctora Ana María para que nos comente sobre las estrategias exitosas en el abordaje de la pandemia por COVID dentro de su área de acción. Bueno, muchas gracias por la oportunidad de poder compartir también acá con los colegas. Gracias a la doctora también por reconocernos. Creo que lo más importante ha sido siempre el personal que ha dado un gran compromiso para atender esta contingencia como fue 2019, 2020, 2021, ¿verdad? Toda la atención que se hizo para salvaguardar la vida de las personas. Realmente nosotros desde el inicio, un primer compromiso era cómo fortalecíamos los equipos de respuesta rápida que tenían que dar una respuesta inmediata a la población. Entonces se fortalecieron y pasamos de tener 23 equipos a nivel nacional a tener más de 200 para que pudieran dar respuesta en todas las localidades, pudieran ir a buscar esos casos, los contactos y establecer las medidas de prevención y control en esta primera fase, de donde la contención era lo más importante para evitar que la propagación de la enfermedad pudiera seguir complicando todo el escenario de salud, ¿verdad? Y pudiéramos responder con la capacidad sanitaria que ya se tenía, mientras tanto se iba fortaleciendo también
toda la red de servicios de salud que pudieran también dar respuesta en un momento más crítico, como tuvimos quizás en el 2020, ¿verdad? Un número muy elevado de casos, con las primeras olas de casos en nuestro país, donde también no teníamos acceso a la vacuna. Entonces fue bien importante en esta medida de contención los equipos de respuesta rápida. Entonces yo quiero enviar también un saludo a todas las personas que han participado, ¿verdad? En este esfuerzo y han realmente dado una respuesta de calidad y calidez a la población. Un segundo punto es sobre la capacidad de comunicar todas las alertas internacionales a través del Centro Nacional de Enlace como una parte de la implementación del Reglamento Sanitario Internacional, esa capacidad de generar alertas y de generar un espacio de diálogo, de comunicación a través de lo que se instauró en la sala de crisis situacional. Eso fue fundamental porque permitió operativizar y articular toda la respuesta de instituciones públicas que iban a complementar toda la respuesta nacional. Y estamos hablando de instituciones tanto del Sistema Nacional de Salud como fue el Seguro Social, FOSalud, el Instituto de Rehabilitación Integral, el Instituto de Bienestar Magisterial y también otras instancias fuera de salud como fue el Ministerio de Turismo, ¿verdad? Que también nos facilitó en toda la etapa de contención las estructuras para que la gente pudiera tener un resguardo y pudiera disminuirse la cantidad o la velocidad con que se estaban dando los contagios. También con la gente de migración, de cepas, con aduanas, o sea, todo el trabajo que se pudo articular desde el Gabinete de Salud Ampliado y desde el gabinete, desde la sala situacional de crisis, que se instauró también en el Ministerio de Salud y que después tuvo también otros escenarios mucho más complejos porque requerían también que las personas, no solo los enfermos, sino también sus contactos, pudieran tener una medida de contención adecuada. Entonces fue un espacio de articulación en el que demostramos, ¿verdad?, que tenemos una capacidad como país y esto responde a las capacidades de alerta y respuesta en el marco de la implementación del Reglamento Sanitario Internacional. Entonces, creo que a partir de eso también se generó un análisis de información con herramientas novedosas, con estratificaciones de riesgo en base a los escenarios de cada uno de los municipios, tomando en cuenta los contagios, las pruebas positivas que teníamos, y eso permitió también ir orientando cuáles iban a ser las medidas a implementarse en los diferentes territorios. Y hablamos desde cercos sanitarios que se establecieron, ¿verdad? Para poder detener un poco el contagio en algunos sitios y también como las medidas de bioseguridad estandarizadas que a través de los recomendables que se generaban, la síntesis de evidencia, permitían, ¿verdad?, muy tempranamente tomar esa decisión de implementar el uso de la mascarilla, las medidas de distanciamiento social que eran requeridas para disminuir también esa etapa el contagio, como decía, en toda la población. Entonces creo que han sido algunos de los esfuerzos que se han hecho y no puedo dejar de mencionar también a todos los equipos interdisciplinarios de contención epidemiológica que estaban también contemplados en esta primera fase de respuesta y que ayudaron también a operativizar toda la entrega de medicamentos hacia la población, de acercar todos los servicios de manera tal que pudimos dar una respuesta bien organizada, bien operativa y sobre todo bien accesible para toda la población. Muchas gracias, doctora. Licenciada Ruth Vázquez, ¿cuáles fueron sus estrategias exitosas para el abordaje de la pandemia por COVID-19 dentro del Laboratorio Nacional de Salud Pública? Buenos días. En primer lugar, agradecer por el espacio que me brindan para hablar en nombre del equipo del Laboratorio Nacional de Salud Pública, quienes pues estuvimos de primera mano, ¿verdad?, dando respuesta a esta pandemia. Comentar en primer lugar, quizás como una línea del tiempo, yéndonos al 2019 en septiembre, ya que la respuesta del laboratorio de epidemiología no empezó de cero con la pandemia. Fue de septiembre a octubre que por iniciativa, ¿verdad?, de la Dirección de Epidemiología en conjunto con la Dirección del Instituto Nacional de Salud, se capacita a la red del Sistema Integrado de Salud para la toma de muestras respiratorias para sarampión rubiola. ¿Y por qué lo menciono? Porque esta capacitación continua temprana en septiembre de 2019, no sabíamos si nos ayudó en gran medida para enfrentar la ola que se nos venía en febrero y en marzo de 2020. Entonces,
Empezamos incluso desde antes de la pandemia con esta capacitación que sirvió para todo el sistema integrado de salud, para la respuesta que se dio. Una vez emitida la alerta de la OPS, como parte del Reglamento Sanitario Internacional y a través del Centro Nacional de Enlace, somos llamados a capacitarnos por parte del Laboratorio Nacional de Salud Pública al Instituto de Epidemiología INDRE México del 13 al 15 de febrero de 2020 para poder ampliar como país nuestra capacidad diagnóstica para esta inminente pandemia. Es así como se instala la prueba de detección del SARS-CoV-2 inicialmente en el Laboratorio Nacional de Salud Pública. Pero como en todos los países, ¿verdad? Se vio un desborde de la necesidad de respuesta de los laboratorios nacionales. Es así como en respuesta de una iniciativa de la dirección del Instituto Nacional de Salud, se hace la recomendación a las autoridades de una descentralización de esta prueba. Y una estrategia, una excelente estrategia que se tomó fue incluir no solo a la red de MinSal en esta descentralización, sino también a los laboratorios del Seguro Social. Entonces, así cubriendo pues la mayor parte de nuestra población. Es así como el Laboratorio Nacional de Salud Pública, a través del Instituto Nacional de Salud, convoca a profesionales de los laboratorios de San Juan, del Hospital San Juan de Dios, de Santa Ana, de San Miguel y del Hospital General del Seguro Social para poder capacitarse en la técnica de PCR y con esto poder descentralizar esta respuesta del laboratorio para poder dar una amplia respuesta a la población. Inicialmente fue a través de la técnica de PCR, pero también se vio la necesidad de poder ampliar esta capacitación a los demás grupos que estaban dando respuesta, enfermeras, médicos, personal de laboratorio, de toda la red de servicios de salud. Es así como a través de distintos mecanismos de apoyo de OPS, USAID, Secomisca, buscado, ¿verdad? A través de la dirección del Instituto Nacional de Salud, nosotros capacitamos a estos grupos de trabajo en toma, manejo y envío de muestras. Asimismo también en el uso adecuado de los equipos de protección personal. Entonces, esta capacitación en cascada permitió que como país y como red integrada de servicios de salud nosotros pudiéramos dar una respuesta oportuna. Entonces ya vemos pues cómo a través de una decisión de capacitación a través del Centro Nacional de Enlace, esto fue una cascada de conocimiento, pues la que se dio a toda la red y es un ejemplo de respuesta para los demás eventos de salud pública que vamos a seguir teniendo. También, pues, la disponibilidad, como mencionaba la doctora Barrientos, de nuestros equipos de trabajo para ampliar la respuesta del Laboratorio Nacional de Salud Pública. Y es así como nosotros hasta este día, pues, continuamos trabajando 24/7, no solo para la respuesta de la pandemia por COVID, sino que para otros eventos de salud pública emergentes, como por ejemplo monkeypox. Entonces, todas estas estrategias han sido pues bien utilizadas por toda la red de servicios de salud para continuar dando respuesta a este y otros eventos de salud pública que podamos tener. Muchas gracias, licenciado Noé García. ¿Cuáles fueron las estrategias exitosas desde la DNM para el abordaje de la pandemia por COVID-19? Muchas gracias. Buen día a todos. Es un placer poderme dirigir a ustedes respecto a las estrategias que se realizaron desde la Dirección Nacional de Medicamentos. Primero, se hizo un cambio, un giro en la mentalidad de la institución como tal, porque como institución nos corresponde garantizar la seguridad, la calidad y la eficacia de los productos que tutelamos, medicamentos, dispositivos médicos. Pero claro, esa mentalidad, hago referencia a que se cambió un giro de 180 grados, porque como reguladores de este tipo de productos también nos corresponde garantizar la disponibilidad y la accesibilidad para el sector público y para el sector privado, y por tanto para la población.
En ese sentido, se estaban tomando desde agosto, septiembre del 2019, ciertas medidas para agilizar los trámites dentro de la Dirección Nacional de Medicamentos, claro, y un trabajo coordinado con el Sistema Nacional Integrado de Salud, es decir, con el sector público prestador del servicio de salud. ¿Para qué? Para garantizar la disponibilidad de productos para la adquisición de parte de ellos. En ese sentido, durante la pandemia, lo que se hizo es fortalecer esos canales de comunicación que existían con el sector público prestador del servicio de salud y principalmente con el ente rector, que es el Ministerio de Salud. ¿Con qué propósito? Con el propósito de garantizarle toda la información necesaria que nos requerían en su momento. Podríamos decir que habían más de 217 prototipos de vacunas para la COVID-19. El 30 de diciembre del 2020, que se emitió la licencia especial por emergencia de parte de la DNM, habían más de 217 prototipos de vacuna. La DNM fue El Salvador, mejor dicho, fue el tercer país en emitir licencia especial por emergencia para la vacuna de AstraZeneca. Y con esto habilitamos al Ministerio de Salud para poder adquirir estas vacunas. De esa manera, la DNM ha apoyado a todo el Sistema Nacional Integrado de Salud. Somos parte de él, somos un ente rector. Pero además, a través de nuestro comité de investigación clínica, un comité que se estructura a finales del 2019 y que ahora es una unidad de investigación clínica para poder ejercer las funciones regulatorias que nos corresponden como una autoridad de referencia. Claro, a través de ese comité le dábamos seguimiento a en ese momento, más de 217 prototipos de vacuna y a todas las terapias para el COVID-19 que se estaban implementando en todo el mundo. De esa manera, ese trabajo coordinado entre DNM, Ministerio de Salud y los demás prestadores públicos, esa comunicación para hacer las adecuaciones a los lineamientos de atención para los pacientes por COVID-19 e ir ajustando las terapias que se estaban utilizando en ellos. Aparte de ello, el flujo de importaciones, porque teníamos que garantizar importaciones expeditas para el Ministerio de Salud, que las vacunas ingresaran al país de manera expedita. ¿Y quién autoriza el ingreso de las vacunas? Es la Dirección Nacional de Medicamentos. Nos poníamos en contacto con el área de abastecimiento, con el despacho del ministro para garantizar que las vacunas ingresaran en tiempo y en forma. Es decir, se activaba la unidad de investigación, la unidad de inspección y fiscalización de la DNM y el Comité de Liberación de Lotes para garantizar todo el tracto que corresponde para liberar las vacunas de manera oportuna y que el Ministerio de Salud las pudiera garantizar para la población de manera oportuna. Podríamos decir que era un trabajo 24/7. Con el equipo, con el ministro de Salud y todo su equipo, era una comunicación constante. Y aquí destaco, creo que la pandemia conllevó a que ese trabajo coordinado que estábamos materializando se fortaleciera. Y este tipo de actividades lo materializan aún más. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Noé García. Doctor Manuel Bello, Hospital El Salvador. ¿Cuáles fueron las estrategias exitosas dentro de la pandemia de COVID-19? Bueno, buenos días. Gracias por la oportunidad de estar en un congreso como este, internacional. Y veo que el poder de convocatoria de este tipo de eventos es muy bueno, ¿verdad? Lo felicito y yo creo que este tipo de eventos se debiesen de ser más seguidos, ¿verdad? Por el bien de la comunidad médica del país. Yo creo que quizás luego de pasar 2 años y medio en un centro que pues fue el centro de referencia del paciente crítico y el paciente con alta complejidad, infectado con el SARS-CoV-2, pienso que hay muchas enseñanzas y más allá de las estrategias que a nosotros nos funcionaron, creo que fueron las enseñanzas que todos adquirimos. Y ahí personalmente lo hago título muy personal, y lo que hablamos con los residentes en el hospital es que esta pandemia nos enseñó a ser humildes, en el sentido que nosotros antes de la pandemia no sabíamos nada de un virus de este tipo, y de hecho me atrevería a decir que lo estamos todavía conociendo. Entonces creo que
quizás uno de los aprendizajes que nosotros tuvimos fue que el trabajo en equipo es esencial. Y escuchando a ustedes, colegas de la mesa, me doy cuenta de que parte esencial del abordaje de la pandemia en nuestro país fue el trabajo de las diversas entidades gubernamentales y no gubernamentales. Si no hubiera habido esa concatenación de esfuerzos por cada una de las instituciones, creo que no nos hubiera ido como nos fue, nos hubiera ido mucho, mucho, mucho peor. Entonces yo creo que el trabajo en equipo extra hospitalario fue parte esencial. Ahora, venir a hablar como jefe de la unidad de cuidados intensivos de una forma muy particular creo que es injusto, porque en realidad los que estuvieron ahí adentro y los que estuvieron frente a frente con el paciente que estaba infectado, no, o sea, nosotros como jefatura lo que hacíamos es coordinar, gestionar, etcétera, pero los que estaban ahí adentro eran enfermeras, médicos, terapistas, personal auxiliar de servicio. Entonces yo creo que si hubo algún éxito fue gracias a ellos. Y en ese sentido, una de las estrategias que adoptó el gobierno fue de darnos todo el apoyo en el sentido de que íbamos a ser el único centro de referencia para el paciente crítico y el paciente con alta complejidad con COVID, que al final empezamos a recibir pacientes estables, pero era porque era el único centro que en ese momento tenía camas habilitadas para el paciente. Pero quizás una de las estrategias fue la contratación de personal de salud. Y aquí sí creo yo que podríamos discutir de que no era personal, por ejemplo, enfermería, teníamos enfermeras dentro de la UCI que no eran enfermeras intensivistas, pero obviamente por la cantidad de pacientes que teníamos que contratar gente. Y ahí entra la parte educacional y educación continua. Si teníamos que contratar gente, incluyendo médicos que no tenían experiencia en atención al paciente crítico, entró la unidad de docencia del hospital, que en ese momento no, bueno, de hecho, se está formando, pues. Pero la receptividad del personal de enfermería, la receptividad de los médicos generales, de terapia respiratoria fue muy grande y contribuyó a la capacitación y atención bien del paciente. Un segundo pilar importante fue que comenzamos a utilizar tecnología que no habíamos tenido oportunidad de usar en los centros públicos. Ejemplo, las cánulas de alto flujo. Cuando inició la pandemia, solo habían 2 centros, que era el Instituto del Seguro Social y una en el Hospital San Rafael y una en Saldaña, eran 3. 3 máquinas para capacidad de cánula de alto flujo. Y hubo un día en el hospital que fue cuando tuvimos el repunte de Delta, de la variante Delta, no sé si recuerdan que fue una mortalidad a nivel mundial muy alta, que llegamos a tener 130 pacientes con cánula de alto flujo y 80 pacientes en ventilación mecánica invasiva. Si nosotros no hubiéramos implementado la tecnología de cánula de alto flujo y BNI, la ventilación no invasiva, hay series, no me dejan mentir los colegas de investigación, en donde mencionan que la mortalidad de pacientes que entraban a ventilación mecánica invasiva con COVID era tan alta como del 80-90%. Entonces, la cánula de alto flujo, y esto lo discutía con colegas, a veces no nos pegamos pues, pero nos echamos unas miradas de esas de odio, porque empezamos a discutir, y es cierto, la cánula de alto flujo quizás no mejoró la mortalidad de aquellos pacientes que morían con cánula de alto flujo, pero disminuyó la progresión del paciente hasta ventilación mecánica invasiva. Por lo tanto, indirectamente mejoramos la mortalidad. Entonces yo creo que la estrategia fue muy buena y tengo que decirlo, el equipo de terapia respiratoria que tenemos en el hospital es un equipo muy bueno y quizás ellos fueron parte integral de la atención de estos pacientes. Y por último, los medicamentos que tuvimos acceso en el hospital. Debo decir, y aquí hay que reconocer que el Hospital El Salvador no inició con la pandemia, comenzó la planificación con la pandemia, pero hubo centros como el Saldaña, el Hospital Saldaña, el Hospital de Seguro Social de Matepec, como el Hospital San Rafael, que tomaron la batuta antes de que entrara el hospital. Hay que reconocerlo y eso se lo he dicho yo a mis jefes, que en algún momento hay que decirlo, porque en realidad esos centros fueron los que metieron el pecho mientras el hospital entraba. Y entraron en una época donde no teníamos armas
la época de la hidroxicloroquina, la época de la indometacina, bueno, un montón de cosas. Pero cuando se abrió el hospital ya había cierta cantidad de información que nos facilitaba el instituto, teníamos webinars con gente de afuera, etcétera, y comenzamos a tratar de conseguir, por ejemplo, anticuerpos monoclonales, comenzamos a conseguir esteroides. Entonces yo creo que las estrategias, que si bien no había un protocolo bien establecido en ese momento, pero las estrategias que se implementaron desde el punto de vista de medicamentos fueron buenas y el gobierno nos apoyó un montón. Ya, o sea, solo un frasco de tocilizumab, ustedes saben cuánto vale. Pero aquí no hubo un día desde que logramos adquirir ese medicamento que no hubiese dentro de la farmacia del hospital. Yo sé que en otros hospitales no lo hubo, pero tuvimos la chance de estarles proporcionando cierta cantidad de frascos. Al final fue un trabajo en equipo, ¿verdad? Si la DNM que hubiese aprobado el uso del tocilizumab para COVID, porque no estaba aprobado, no lo hubiéramos podido utilizar, ¿ya? Sin las investigaciones y las gestiones que hicieron con las pruebas de PCR, no hubiésemos nosotros podido hacer el triage del paciente que en realidad era COVID y el paciente que no lo era y que tenía que ser atendido por otra patología. Y si no hubiera sido la evidencia que nos proporcionaba el instituto en algún momento, no podíamos hacer y discernir qué era prioridad para comprar para el hospital. Entonces yo creo que, si me permiten decirlo, la estrategia más efectiva que hubo durante la pandemia fue el trabajo en equipo. Gracias. Gracias, doctor Bello. Antes de continuar con la siguiente pregunta, quiero hacerles ver a los que están presentes aquí, los que están conectados, que estamos teniendo acceso a la historia de COVID a través de personas que estuvieron en primera línea, que trabajaron los diferentes componentes y se articularon con otros. Faltan otros actores también, que ministerios que coordinaron. Hay más actores dentro de la pandemia. Rescatamos aquí unos actores que están bastante cerca de nosotros y por eso fueron invitados a formar parte de esta mesa. Y es una experiencia única, donde ellos nos pueden contar de primera mano qué pasó durante la pandemia. Ustedes pueden escucharlos también, los que están conectados, y vamos a tener la ventaja que todo esto se va a convertir también en un libro que está siendo grabado esto, y posteriormente se va a ampliar esta información para poder contar la historia desde los actores de COVID. Aquí es como un partido de fútbol, o sea, ver el partido de fuera es fácil cuando ya ha pasado, pero los que jugaron y sudaron y tuvieron diferentes retos durante este proceso son los que nos están contando la historia. Vamos con la segunda pregunta, que es acerca de los procesos de investigación que se realizaron durante la pandemia, que no fueron solo nacionales, sino también internacionales, y los presentes aquí nos van a contar un poco sobre cuáles son los procesos de investigaciones en los que se vieron involucrados durante la pandemia. Doctora Xochitl Sandoval. Es interesante siempre hablar un poquito ya en un pasado reciente acerca de todo el involucramiento que tuvimos en investigación, y creo que todos los que tuvimos la oportunidad de enfrentar la pandemia de diferentes lugares, tuvimos que investigar de qué se trataba este asunto, cómo teníamos que abordarlo. Al instituto le tocó la difícil tarea de generar evidencia para todo el que nos demandaba evidencia. Los clínicos, como bien lo dijo el doctor Bello, la gente del laboratorio, la cabeza del Ministerio de Salud, hasta incluso mucho más arriba de la Presidencia de la República, se iniciaron estos procesos de investigación. Quiero tocar aquí que el Instituto Nacional de Salud, y a mí me complace decirlo como directora de esta institución, todos los procesos de investigación que se levantaron durante la pandemia, incluyendo la encuesta nacional de salud que se hizo en pandemia, que representó un esfuerzo enorme para el país porque se incrementaron los costos y los riesgos, pero que tratamos de minimizarlos utilizando medidas de bioseguridad, generando estudios in situ de brotes, de situaciones de comportamientos clínicos, y todas las recomendaciones de evidencia que se han hecho, así como otras que están en este momento en curso, como la encuesta nacional de salud mental,
que es la primera encuesta de salud mental de la historia de este país, toditos los estudios, incluyendo los que se van a presentar ahora, en los cuales el instituto ha participado de forma directa o indirecta, asesorando, conduciendo, además enseñando a la gente cómo hacer la comunicación con estilo científico para publicación y generando la publicación de la revista, fueron hechas con las pautas éticas debidas. Y quiero referirme a esto particularmente porque cualquiera diría, ¿y por qué un congreso de investigación justo en pandemia? Interesante, ¿verdad? La respuesta es bien clara. La Red de América Latina y el Caribe de Comités Nacionales de Bioética generó 7 a 8 pautas con las cuales este Instituto Nacional de Salud ha fungido a lo largo de todas estas investigaciones en las que ha participado o que ha diseñado. Hemos hecho estudios y están en curso en este momento en fase de levantamiento de datos, estudios relativos a COVID y estudios indirectamente relacionados con el COVID, por ejemplo, la mortalidad materna y el cálculo del exceso de mortalidad materna durante la pandemia. Pero todos ellos han tenido que ver con unos 5 a 7 ejes importantes. Primero, que tenemos el deber ético de hacer investigación durante el brote de la pandemia a fin de mejorar la prevención y la atención sanitaria de las personas. Este instituto hizo búsquedas avanzadas de información y generó evidencia para recomendar tanto a la cabeza del ministerio como a direcciones estratégicas como la Dirección de Epidemiología, cómo estratificar por riesgo la toma de muestras, aunque sabemos que ellos son expertos en el tema. Una segunda cosa es que las investigaciones deben siempre llevarse a cabo imperativamente y rigurosamente desde el punto de vista de diseño, lo más apegado al método científico, demostrando las condiciones para garantizar aprehensión del conocimiento. Una tercera cosa es que hacer investigación puede resultar complejo durante una situación de pandemia y todos lo sabemos, más caro, más difícil de obtener la información. Pero esto no debe comprometer de ninguna manera la mejor atención en salud en cuanto a calidad y calidez para los pacientes. Y nosotros nos hemos cuidado de eso, de pedir los permisos, las autorizaciones y de no interrumpir nunca la atención de los pacientes. Una cuarta cosa importante es que la investigación con seres humanos durante las emergencias, además, debe tener la aprobación de un comité de ética. Este instituto se vanagloria siempre de pedir las autorizaciones pertinentes al Comité Nacional de Ética de la Investigación, esperando humildemente a que se nos sean dadas. Una sexta cosa es que el proceso de revisión y evaluación ética debe exigir y evaluar la rendición de cuentas de los investigadores. Y por eso estamos aquí ahora. Porque hay que obtener no solamente el consentimiento, tenemos la obligación imperativa de informar a la comunidad científica, a la población acerca de los resultados por los canales adecuados. Y este es uno de los canales adecuados. Y como es esto un imperativo derecho de la justicia también, se deben tomar las prevenciones para garantizar y asegurar el acceso de los beneficios brindados por la investigación. En ese sentido, hemos realizado las investigaciones sobre vacunas, sobre brotes, sobre mortalidad, sobre comportamientos de riesgo y las búsquedas de información y de evidencia que se han generado. Hola. Sí, ahora sí. Bueno, es difícil, ¿verdad? Dentro de la pandemia y dentro de la respuesta, organizarse y hacer investigación. Yo recuerdo cuando el instituto también nos invitó a ser parte de un estudio que todavía estamos desarrollando y que empezamos en pandemia, ¿verdad? A buscar también cómo mejorar la calidad diagnóstica en ese país. Y realmente nos tocó, como desde la Dirección de Epidemiología y desde los referentes de epidemiología de toda la red, hacer la caracterización de los primeros casos para saber cuál era el comportamiento, cuál era el perfil clínico epidemiológico de estos primeros casos,
Y estamos hablando también de casos especiales en condiciones de brote, incluso en poblaciones especiales, ¿verdad? Dentro de los albergues, dentro de los sitios de cuidados para personas adultas mayores. Entonces teníamos que ir retomando diferentes contenidos, ¿verdad? Del escenario epidemiológico para poder ir documentando cómo iba manifestándose la evolución. También hemos sido parte del esfuerzo para el exceso de mortalidad por otras causas y en general. Se han generado también alguna documentación sobre el manejo de la infodemia. Creo que ese era un reto grande también al inicio de la pandemia, porque había tanta desinformación, tanta confusión hacia la comunidad científica y hacia la comunidad en general, hacia la población. Entonces, nos tocó también ir documentando aquellos esfuerzos que fueran encaminados a combatir la infodemia. Entonces, otro de los elementos, creo yo también que nos tocó investigar era cómo hacer un análisis epidemiológico tomando en cuenta la atipicidad de esta que causó la pandemia en general en los servicios de salud. Tuvimos una reducción significativa de la atención y búsqueda desde la población hacia los servicios de salud. Casi todo bajó en un 30 o 40% a lo que habíamos tenido históricamente. Y eso es un reto también para la hora de diseñar estos modelos de análisis epidemiológico, tomando en cuenta que estos 2 años, 2020, 2021, iban a ser o son atípicos para todo el perfil, tanto de morbilidad, de incidencia, ¿verdad? De mortalidad también a nivel de todo el país y a nivel internacional. Incluso hemos participado también dentro de espacios internacionales, ¿verdad? Para poder tener una discusión alrededor de este tema que nos interesa a todos poder enfrentar. Entonces, ha sido un reto realmente también poder investigar aquellos cuadros atípicos, ¿verdad? Y aquí también siempre creo que muy bien lo presentaba el doctor Bello al inicio, hemos trabajado muy de la mano también con el laboratorio, ¿verdad? Porque esos casos atípicos que han tenido también evoluciones un poco con una evolución tórpida, ¿verdad? Fuera de lo normal, nos ha llevado también a estudiar variantes y a que el país también pueda participar en esfuerzos de secuenciación genética, ¿verdad? Que no solo nos quedemos con si es positivo o negativo, quizás aquí Ruth podrá ampliar un poco, pero creo que el generar evidencia también sobre las variantes que hemos identificado acá ha sido también parte de las investigaciones que se han desarrollado como país y que realmente resaltan también el esfuerzo que se hace con todas las instituciones. Voy a retomar el hilo con el que la doctora dio su opinión, con lo que las doctoras dieron su opinión. Y en ese sentido, pues, ha sido un trabajo en equipo, ¿verdad? Dentro de los distintos campos de acción para abonar también al campo de la investigación. Y es así, pues, como, si bien es cierto, inicialmente el laboratorio tenía, pues, la conducción del diagnóstico de pruebas COVID, también, pues, de distintas direcciones, epidemiología, el Departamento de Investigaciones del Instituto a través de su dirección, pues los clínicos, ¿verdad? Se veía la necesidad de saber más allá de un resultado positivo o negativo. Es así, pues, como nosotros incursionamos dentro de COVID, ¿verdad? Porque ya lo hacemos dentro de otras vigilancias, en la vigilancia genómica de este virus, a través, en un principio, del envío de muestras a laboratorios supranacionales para la investigación de las variantes de COVID. Esto permitía, pues, ampliar la investigación de casos que realiza epidemiología para la tipificación de estos casos, ¿verdad? Y la severidad de la enfermedad circulando en nuestro país. Asimismo, también, pues, ha permitido o ha abonado, pues, con información para investigaciones, para relacionar de las vacunas, relacionar en epidemiología. Pero como laboratorio, ¿verdad? No nos quedamos con esta iniciativa, sino pues a través de gestiones de la dirección del Instituto Nacional de Salud, pues nosotros ya en un periodo corto como país vamos a poder contar con esta plataforma de secuenciación que nos va a permitir al Laboratorio Nacional de Salud Pública el poder dar información valiosa en cuanto a las variantes circulantes, no solamente de COVID, sino de otros patógenos emergentes o reemergentes. Entonces, con ello el laboratorio abona, ¿verdad?, a estudios de investigación con esta información
a la epidemiología molecular, a la investigación, ¿verdad? Y también, pues, a la vigilancia genómica mundial. También, paralelamente a estos esfuerzos, ¿verdad? Se ha colaborado con el Departamento de Investigaciones del Instituto, con otros también departamentos de investigación como la Universidad de El Salvador para la caracterización de las primeras 6 secuencias de genoma de SARS-CoV-2 aquí en nuestro país, siendo pues el Laboratorio Nacional de Salud Pública un pilar fundamental para poder conocer estos datos y no solo quedarnos pues con la iniciativa de poder conocerlos a través del envío de muestras, sino también el poder contar con esa tecnología ya en nuestro país, que no solo nos va a ayudar en esta presente pandemia, sino en cualquier otro evento de salud pública en lo que sea necesario contar con un perfil de epidemiología molecular necesario para afrontar esos patógenos. Muchas gracias. Respecto a la pregunta formulada, hay que considerar que la Dirección Nacional de Medicamentos le corresponde en 2 vías. Uno, autorizar los protocolos de investigación en los cuales se encuentren inmersos productos farmacéuticos y dispositivos médicos. Al igual de verificar las buenas prácticas clínicas. Durante pandemia o previo a pandemia, como lo hice referencia en mi primera intervención, comenzamos a formular ese comité de investigación. El comité de investigación que le iba a dar seguimiento a los prototipos de vacuna, las investigaciones que se estaban siguiendo, pero también el comité de investigación clínica es el que realiza el trabajo coordinado con el Comité Nacional de Ética de Investigación en Salud. A través de este comité de investigación clínica, la DNM le daba seguimiento a las investigaciones internacionales que se estaban realizando respecto al COVID-19, en los cuales estuvieran inmersos productos farmacéuticos y dispositivos médicos, con el propósito de poder contar con toda la información necesaria para poder emitir las licencias especiales por emergencia en el caso de vacunas y los medicamentos que se requerían o dispositivos médicos, o en su caso para emitir los permisos especiales de importación. Para nosotros, durante la pandemia, lo que conllevó es a conformar ese comité de investigación, a fortalecerlo, a capacitarlo durante pandemia también, y ahí agradezco también el apoyo del INS en las capacitaciones que ha brindado al equipo de la Dirección Nacional de Medicamentos, en este caso del Comité de Investigación Clínica, ahora Unidad de Investigación Clínica, y ese trabajo coordinado. Nosotros dábamos seguimiento a las investigaciones principalmente para emitir licencias de emergencia y los permisos especiales de importación, o en su caso, a las investigaciones que se estaban siguiendo con el propósito de emitir el use of labor de los medicamentos que se requerían en algún momento. Así que esa fue, digamos en pocas palabras, el quehacer de la dirección durante el proceso de investigación que se dio por el COVID-19. Muchas gracias, doctor Bello. Gracias. Bueno, sí, la investigación creo yo que ha sido parte esencial del abordaje de los pacientes con este virus. Y aquí creo yo que, bueno, tendría que hacer un flashback para cuando comenzamos, que nos llamaron por teléfono para establecer un equipo para empezar a evaluar en los manejos de los pacientes en los hospitales que iban a ser como los hospitales de referencia y atención de pacientes COVID. Estoy hablando de marzo del 2020. Y me acuerdo que no teníamos nada, pues, o sea, lo único que teníamos era la experiencia internacional y nos comunicamos con el doctor Víctor Segura, con el doctor William Hoyos, con el doctor Ruiz. Nos sentamos, nos dieron una oficinita en el Ministerio de Agricultura. Y lo que hacíamos era comenzar a hacer revisiones sistemáticas en el PubMed, comenzar a hablar con gente de afuera que ya tenían casos. Teníamos lo que nosotros le decíamos diáspora científica, que eran exalumnos del doctor Víctor Segura. No quiero decir que esté más viejo, o sea, es la experiencia. Pero empezamos a tener ya una comunicación más fluida con ellos. Hacíamos webinar, por cierto. En algunos de ellos estuvo la doctora Xochitl ayudándonos para más que todo discutir qué es lo que teníamos que hacer para empezar a hacer nuestro protocolo, entre comillas, que era más que todo un flujograma de atención.
Entonces ahí nos dimos cuenta de la necesidad de comenzar a adquirir cierto tipo de habilidades para las revisiones sistemáticas. Dado que era un proceso grave y que la enfermedad se nos venía encima y no teníamos todavía pacientes, tampoco podíamos hacer nuestras propias investigaciones in situ ya en ese momento. Entonces, la investigación tuvo que ver desde el inicio de la pandemia en nuestro país, desde antes de la pandemia. En primer lugar. En segundo lugar, ya cuando teníamos el hospital, una de las cosas que nosotros pedimos era que nosotros tuviésemos acceso también a librerías o a bibliotecas electrónicas. Y de hecho, actualmente, y pues ya que tenemos residentes de medicina interna y de cuidados intensivos, que el instituto los supervisa y está dentro del proceso de selección de los mismos, el hospital tiene acceso aproximadamente a 10 revistas científicas, en donde todo aquel, no solo residente, sino que enfermera, médico que está dentro del hospital, tiene acceso gratis mientras esté adentro. Ya varios de ellos han querido llevarse las claves para afuera, pero no, está protegido. Y la otra cosa que tenemos acceso, que es muy bueno, y yo creo que se los podríamos recomendar tanto primero, segundo, tercer nivel, es el Up to Date, que pues son revisiones que se actualizan cada año, cada 2 años. Entonces, tuvimos que adaptarnos a la nueva forma de docencia también, donde nosotros estamos claros que hay 3 pilares importantes. Primero, la docencia en sí, es decir, el conocimiento que se le tiene que transmitir al alumno. Segundo, la implementación de la tecnología, que eso es lo que ustedes están haciendo actualmente, esto virtual. Y tercero, no puede haber actualmente un programa de residentado, un programa de enfermería especializada, un programa de pregrado sin que haya investigación dentro de los pilares importantes de preparación. Por último, lo que nos permitió la pandemia en el hospital fue también comenzar a publicar en revistas internacionales algunos casos interesantes. Por ejemplo, tuvimos una paciente con lupus que se manifestó con, digamos, no fue el cuadro respiratorio lo que la llevó a consultar, sino que fue una activación de lupus. Y estando dentro del hospital, fue que se le tomó la PCR-T y llegamos a la conclusión de que lo que había suscitado la reactivación fue el COVID o la COVID. Entonces, a partir de ahí, creo, y estoy completamente seguro, de que si se puede sacar algo bueno de la pandemia, ha sido que nos ha demostrado la importancia de que todos los centros de formación, y no digamos centros hospitalarios y que tienen laboratorio, que tengan farmacia, nutrición, deben de estar actualizados a través de un mecanismo de investigación y de actualización continua. Muchas gracias, doctor Bello. Todos los actores presentes en esta mesa se han involucrado en los procesos de investigación, en la generación de evidencia durante esta pandemia. Y enlazo con la siguiente pregunta. Desde sus áreas de gestión, ¿qué aprendizajes pueden destacar de la pandemia de COVID-19 en El Salvador? Doctora Sandoval. ¿Algo? ¿Sí? ¿Sí se escucha? Muy bien. Creo que hay un montón de oportunidades que se nos han presentado de aprendizaje durante esta pandemia. La primera es que detrás de nuestro eslogan de ciencia, excelencia e innovación en salud pública, nosotros tenemos también un eslogan que es con prisa, sin pausa, pero con ética. Con prisa, sin pausa y con ética implica el esfuerzo tan grande que tuvimos que hacer para generar guías de práctica clínica en pandemia, pertinentes a las necesidades por carga de enfermedad del país, pero paralelamente generar documentos relativos al paciente COVID-19, con la participación de muchos de los que están aquí y de los que están en la mesa. Desde COVID-19 crítico, pasando por el moderado y el leve, y otras de gran importancia que ya han generado
no solamente buena evidencia para la toma de decisiones, sino también instrumentos técnicos jurídicos útiles desde el punto de vista de farmacoeconomía y del impacto deseado para los tratamientos y las estrategias terapéuticas. Pero también otro aprendizaje importante es que nada es imposible en medicina y en investigación. Todo lo podemos hacer si hay un poco de voluntad, disposición y apoyo político, que creo que ha sido crítico. La mirada al papel de salud en la respuesta de una pandemia son nuestros 5 minutos de fama, los cuales tenemos que aprovechar para desarrollar nuestro sistema sanitario. En ese sentido, quiero cerrar que contando con la posibilidad de tener innovación, compromiso, valentía para poder emprender cosas que parecieran que no son posibles, como por ejemplo hacer una área de secuenciación y genómica en nuestro Laboratorio Nacional de Salud Pública, parte del instituto. Eso sí es resiliencia y también valentía. La oportunidad es que este es un punto de inflexión para el desarrollo de la medicina en el país basada en la evidencia. Gracias. Doctora Ana María. Hola. Sí, yo creo que uno de los aprendizajes más importantes que nos deja la pandemia es el principio de complementariedad. O sea, cómo de diferentes actores podemos sumar a una respuesta que sea de verdad estructurada, organizada, que sea operativa, que sea eficiente. Y estamos hablando de las oficinas sanitarias internacionales que complementan también la labor en todas las fronteras, tanto marítimas, aéreas, y terrestres que tenemos, donde la detección de casos también es importante y en la socialización de las medidas de prevención que estamos tomando y que tomamos también durante la pandemia. Y esto articula en estos puntos también el quehacer con la Autoridad Marítima Portuaria, con Aviación Civil, con Migración, con otras instituciones que también se involucran dentro de la pandemia. Entonces, creo que el principio de complementariedad, de reconocer que hay diferentes competencias, roles, y que todos son complementarios y necesarios para poder dar una respuesta. Es tanto así que nosotros estamos también desarrollando cada vez más abordajes integrales frente a brotes o frente a otros eventos, preparándonos para nuevas pandemias, para nuevas zoonosis. Y El Salvador es uno de los primeros países en Centroamérica, quizás el primero que implementó la estrategia de una sola salud. Y estamos hablando de forma articulada con medio ambiente, con el Ministerio de Agricultura, con el Ministerio de Defensa y Salud, de manera que podamos tener un abordaje integral realmente ante esta pandemia o futuras pandemias. Ojalá no tengamos muchas, pero es probable que en los próximos años tengamos eventos zoonóticos mucho más complejos y que requieran, ¿verdad?, este abordaje integral. Y otro, creo, de los aprendizajes es la necesidad de comunicar y de informar. Nosotros, a través del Centro Nacional de Enlace, mandamos siempre todas las comunicaciones que se generan desde el sitio de la OMS con el Reglamento Sanitario Internacional para poder estar alerta. ¿Qué está pasando ahorita en el contexto de Haití, por ejemplo, y de República Dominicana? Ya nuestro país desarrolló las primeras capacitaciones de cólera, aunque no tengamos en la región centroamericana, pero vemos una amenaza que tengamos en una región cercana a la nuestra, y eso requiere generar una alerta, una respuesta oportuna, que ya veamos cuál es la capacidad de los equipos de respuesta, de tomar las pruebas, de poder organizar y buscar casos. Entonces creo que el poder anticiparnos, el poder comunicar, el poder tener esos canales abiertos, también es un aprendizaje que hemos tenido, como desde la virtualidad hemos podido acercarnos de forma más eficiente, incluso tener reuniones, pasamos de tener reuniones presenciales, ¿verdad? Que la gente que está en zonas más distantes, como en San Francisco de Gotera, ¿verdad? El equipo del Ciudad y Morazán o el equipo de la Unión, que era mucho más complejo venir a San Salvador 2 horas a un espacio de discusión técnica, ahora lo tenemos de forma inmediata, estamos 1 hora todos conectados y de esa manera podemos comunicarnos mejor, socializar cuáles van a ser las indicaciones, ¿verdad? Las actividades que vamos a desarrollar, y eso también es innovación, ¿verdad? Eso, como la tecnología nos ha facilitado de alguna manera organizar también estos mecanismos de alerta y respuesta en el país. Gracias, licenciada Ruth Vázquez. Sí, considero pues que han sido
innumerables los aprendizajes que hemos tenido en diversas áreas, ¿verdad? No solo a la luz de la ciencia, ¿verdad? Sino que también en nuestra parte humanitaria, en la parte personal, en la parte de equipos de trabajo. Pero quizás voy a mencionar los principales. Uno de los grandes aprendizajes que hemos tenido, pues, es la necesidad de mantener la educación continua en nuestros grupos de trabajo. Yo se los mencionaba en la primera pregunta, ¿verdad?, que hacía doctora Ávila, que pues pudimos dar respuesta como red integrada de servicios de salud, porque ya habíamos previamente, unos meses atrás de la pandemia, habíamos capacitado a estos equipos de trabajo en toma de muestra. Entonces, ese gran aprendizaje que tenemos que continuar con la educación continua de nuestros equipos de trabajo es fundamental. Y no solo ante respuesta inmediata de los eventos de salud pública, sino también en una educación continua que nos permita estarnos actualizando en los distintos respuestas a estos eventos. Como lo mencionaba pues doctora Barrientos, ya tuvimos este espejo de la pandemia y se están recibiendo pues alertas internacionales de otros eventos de salud pública, a lo mejor que todavía no vienen a nuestra región, pero nosotros ya empezamos como un equipo de trabajo, como ministerio, seguro social, etcétera, a poder capacitar a todos nuestros profesionales para que una vez vengan esos eventos, si es que vienen, primero Dios que no, pues nosotros podamos dar respuesta inmediata. Con esto, pues también es muy importante y es un gran aprendizaje que hemos tenido, el trabajo multidisciplinario e interdisciplinario. Es una de las grandes lecciones porque no somos islas, no solo es laboratorio con sus pruebas, no solo es el clínico desde su sala en el hospital, no solo es epidemiología desde Centro Nacional, no es aislado el instituto, sino que todos formar un equipo de trabajo para este tipo de respuestas. Y es que como islas no hubiéramos podido dar respuesta. Y es gracias pues a esa buena comunicación que se tiene, ¿verdad? Con las distintas áreas, es que se ha podido potenciar, ¿verdad? Cada una de estas fortalezas de las áreas y poder dar respuesta. Entonces, creo que es un aprendizaje la comunicación, incluso no solamente dentro del Ministerio de Salud, sino que también con Seguridad Social, con COSAM, inclusive con otros ministerios, es fundamental continuarla para que nosotros podamos tener este aprendizaje a largo plazo. Y también, pues, eso es a la luz de la ciencia, ¿verdad? Pero también hemos tenido aprendizajes como grupos de trabajo, los que hemos estado, pues, dirigiendo los equipos. Y es, pues, como mencionaba la doctora Sandoval, la resiliencia, ¿verdad? El poder de una situación difícil, poder ver pues que nosotros, además de ser trabajadores de salud, pues también somos instrumentos, ¿verdad? Instrumentos de Dios para poder ayudar a los demás. Y ese es un gran aprendizaje porque a lo mejor pues cada quien con sus tareas, en sus delegaciones especiales, ¿verdad? De sus áreas, pero el saber que nosotros estamos ayudando y que con ese trabajo, con el trabajo de nuestros equipos, estamos ayudando a las personas que lo necesitaban en los hospitales, en las UCIs. Y pues ese es un aprendizaje que tiene que ir de la mano, la ciencia pues con el aprendizaje de la parte humana, ¿verdad? Porque no puede ir tampoco separado, ¿verdad? La ciencia de eso y saber pues que con eso tenemos un compromiso, ¿verdad? De hacer bien nuestro trabajo y de poder ayudarle al prójimo. Entonces, ese es un gran aprendizaje, la resiliencia también de los equipos de trabajo, el poder acoplar estos equipos de trabajo a horarios extendidos, a poder ellos dar más del 100% en cuanto a su producción, pero también a su formación académica. Es un gran logro, es un aprendizaje que hemos tenido como laboratorio, ha sido un gran fortalecimiento el que hemos tenido de recurso humano, pero también la disponibilidad de este recurso para poder brindar la mejor atención posible. Entonces, esos serían los aprendizajes. Gracias, licenciado Noé García. Gracias. Respecto a los aprendizajes, podríamos destacar algo que ya se mencionó aquí, principalmente el trabajo en equipo. Pero claro, no solo expresarlo, sino interiorizarlo y aplicarlo, el trabajo en equipo. Y creo que durante la pandemia, todas las instituciones
tratamos de materializar el trabajo en equipo dentro de la institución y el trabajo coordinado con las demás instituciones con las cuales teníamos relación o competencias compartidas. Destaco eso, pero también el trabajo en equipo con el sector privado. Como regulador, nosotros trabajamos de la mano con el Sistema Nacional Integrado de Salud, con los 5 prestadores públicos del Servicio de Salud, MinSal, Seguro Social, IBM, Fosalud y COSAM. Con todos ellos trabajamos de la mano, apoyando como regulador, pero también buscando la disponibilidad y accesibilidad de los productos. Pero claro, también tenemos que trabajar de la mano en equipo con el sector privado. En octubre del 2020 se autorizó el primer laboratorio de mascarillas de uso médico en El Salvador. Se emitió el reglamento técnico salvadoreño para la fabricación de mascarillas de uso médico. Durante pandemia, fue el trabajo coordinado DNM, Orsartec y otras instituciones para emitir ese reglamento para la fabricación de mascarillas de uso médico. Y ahí ese trabajo coordinado también con el sector privado. Claro, si hablamos de ese trabajo en equipo, si bien es cierto, nosotros somos los reguladores, tanto del sector público como del sector privado, pero se trata de trabajo en equipo. Garantizamos en algún momento la fabricación de determinados medicamentos que necesitaba el Hospital El Salvador. Con el tema de las transferencias de productos controlados que necesitaban para los pacientes por COVID-19, el trabajo coordinado y el trabajo en equipo entre el sector privado regulador y el prestador del servicio de salud. Por eso digo, el trabajo en equipo interiorizado y aplicado. Además, lo que se expresó de la formación continua. La pandemia destacó la necesidad no solo de aplicar las palabras de formación continua, sino la mejora continua, algo más amplio. La mejora continua en todas las áreas y que se considera esencial. La formación continua comenzamos con el propósito de actualizar el conocimiento de todas las áreas dentro de la dirección. Y eso es lo mismo que se ha visto en todas las demás instituciones. Pero además, el tema de legislación, ningún país estaba preparado para poder afrontar la pandemia por COVID-19. Y eso destacó la necesidad de ajustar o de reformar determinados cuerpos normativos o de interpretarlos a la luz de garantizar la salud de la población. Así que yo destaco 3 aprendizajes esenciales para la Dirección Nacional de Medicamentos y creo que para todas las instituciones como tal. Trabajo en equipo, formación continua y lo englobo dentro de la mejora continua y el ajuste o las reformas necesarias en los cuerpos normativos para garantizar la salud de la gente. Gracias. Doctor Berrillo. Gracias. Bueno, al hablar de qué aprendizajes desde el punto de vista de gestión hemos tenido durante esta pandemia, yo creo que, bueno, cuando se habla de gestión, hay una frase que siempre me ha llamado la atención, que es que el gestor, el buen gestor, yo no soy buen gestor, pues mucho menos, pero es algo que sí me llama la atención. El buen gestor es aquel que sabe que va a gestar en crisis. O sea, un buen gestor no va a llegar a las 8 de la mañana a su oficina y, bueno, yo durante el día voy a hacer de 9 a 10 esto, de 10 a 11 esto y de 2 de la tarde, 3 de la tarde esto. Al contrario, ya todos los que estamos aquí sentados es que a las 8 de la mañana es el primer problema y no hicimos nada de lo que íbamos a hacer en el día. Entonces, creo que uno de los aprendizajes desde el punto de vista de gestión fue administrar y gestionar en crisis. Y creo yo, no me dejarán mentir ustedes, que es donde más aprende uno. En las crisis es donde uno aprende a cómo enfrentarlas y uno aprende a manejarse dentro de ese cuadro. Entonces yo creo que esta crisis nos enseñó a manejar la influencia de los actores externos como las influencias de los actores internos. Los problemas internos del hospital, del personal, el alto índice de ausentismo durante el COVID, porque teníamos gente que se nos incapacitaba, teníamos que gestionar con lo poco que teníamos, cubrir toda la demanda que teníamos que cubrir, y los actores externos, el hecho que, bueno, a veces los medicamentos no venían la fecha que nos iban, que supuestamente venían, o que teníamos bueno, hubo un día que tuvimos que aceptar dentro del hospital 80 pacientes el mismo día. Entonces, con el poco personal que teníamos, médicos y enfermeras, teníamos que gestionar ese poco personal para atender 80 nuevos pacientes más los 200 y pico que ya teníamos en UCI.
Entonces, creo yo que ese fue un aprendizaje no solo mío, yo soy un coordinador nada más, un jefe, pero en realidad, como les digo, tengo un equipo alrededor muy bueno. Aprendimos eso. Lo otro es, como ustedes acaban de decir, el equipo de todo el sistema integrado de salud. O sea, somos un equipo y aquí hay que reconocer, el paciente llegaba al primer nivel de atención y de ahí era derivado a los distintos centros. Entonces, creo que la gestión y el aprendizaje es de que es tan importante una cama de UCI como importante un médico en año social o un médico salubrista de primer nivel. Entonces tenemos que aprender a gestionar la capacidad que tiene el médico o el personal de primer nivel como las capacidades que nosotros tenemos y aprender a gestionar para que el sistema integrado funcione como debe de ser. Y la otra cosa bien importante que creo yo que vamos a estar digamos que en acuerdo es que aprendimos a medir, a registrar, a analizar datos y a aplicar el análisis que nosotros hacíamos. Antes de la pandemia, si íbamos a un hospital y decíamos, mira, ¿cuántos ingresos con PCR positivo y antígenos positivos tenés? Nos decían, espérenme, voy a hablar con el epidemiólogo porque es el que lleva esa información. Nosotros aprendimos a manejar esa información todos los días. Y eso es algo que tenemos que aprovechar. Ahora todos podemos hablar y nos podemos entender en el mismo idioma. Claro, si me hablan de epidemiología mía ahorita, no entiendo nada, pues, pero dentro de lo que manejábamos antes, de hablar de secuenciación, de hablar de PCR, RT, o sea, nosotros no sabíamos eso. Y por último, lo otro que creo yo que nos ayudó a nuestra gestión y hemos aprendido mucho es la tecnología, la telemedicina, el comunicarnos y manejar paciente a distancia a través de tecnología y de pantallas. Lo que ha hecho el ministerio es excelente. A nivel centroamericano no hay ese adelante. El que una enfermera maneje las indicaciones médicas a través de una tablet y se comunique con el médico que está a distancia y juntos analicen la información que tienen, eso fue una enseñanza que creo que nos va a marcar de aquí en adelante, un punto de inflexión donde podemos hablar que la tecnología se aplicó a la medicina. Y bueno, mi esposa trabaja en primer nivel, ellos están aplicando esa tecnología. Eso antes de la pandemia, les aseguro que ninguno de nosotros pensábamos que iba a ser posible. Entonces yo creo que son aprendizajes entre muchos que hemos tenido, pero que nos van a marcar de aquí en adelante. Muchas gracias. Para ir finalizando ya esta mesa con los invitados que hemos tenido y que se titula Aprendizajes de la pandemia, quiero expresar el agradecimiento a cada uno de ustedes que está presente aquí por haber impulsado diferentes procesos durante la pandemia, desde la generación de evidencia, seguir trabajando por dar la mejor información para tomar decisiones recomendables, los equipos de respuesta rápida. Soy testigo de muchos desvelos y el trabajo de los equipos de diferentes niveles que cada uno de ustedes representa, porque detrás de ustedes hay un grupo de personas que dieron el máximo para poder salir adelante y salir fortalecidos de esta pandemia. Laboratorio con la descentralización de pruebas, inimaginable tener a disponibilidad en los parques una prueba de PCR después de que estaba solo en un laboratorio y tener una capacidad de procesamiento alta para poder darle un diagnóstico y poder darle al clínico con qué iba ese paciente y cómo iba. Tecnologías aprobadas en tiempo récord, donde cualquier salvadoreño tenía acceso a anticuerpos monoclonales, tecnologías de última que muchos de nosotros se volvió algo común, pero para nivel internacional no contaban con eso. Y realmente, aunque muchos lo saben, otros no saben que el país es un ejemplo en cómo ha manejado la pandemia y es a través de todo el talento humano. Los pacientes en el Hospital El Salvador preparándose desde mucho tiempo atrás para poder dar la mejor atención y que podía recibir igual cualquier profesional como un campesino podía recibir la misma atención y el mismo acceso a tecnología de calidad que en muchos países de Latinoamérica
no estuvo disponible. El acceso a vacunas, que podemos decir muchos de nosotros que tenemos 4 dosis de vacunas, y que se inició muy temprano aquí en el país antes que otros países. Así que quiero pedirle a la audiencia que le brinde un aplauso a nuestros panelistas y agradecerles por estar aquí avanzando. Muchas gracias.